Marco Antonio Barrera no solo fue un gran boxeador, sino también un guerrero legendario, un boxeador que pasó de ser una joven promesa mexicana a convertirse en uno de los púgiles más reputados de su época, y que se proclamó campeón del mundo en 3 divisiones diferentes. Sin embargo, aunque su paso por el cuadrilátero estuvo lleno de gloria, su vida fuera del boxeo ha sido mucho menos alentadora. La narrativa de Barrera es una de victoria y THC a lo largo de toda su vida. Acompáñanos en nuestro viaje desde las alturas de la fama hasta los rincones oscuros de la vida de este guerrero legendario. Carrera boxística. La Ciudad de México fue el lugar de nacimiento de Marco Antonio Barrera el 17 de enero de 1974, lo que la convierte en un extraño lugar de nacimiento para una leyenda del boxeo. Barrera tiene ahora 51 años. Barrera nació en un hogar estable perteneciente a la clase media, en contraste con muchos de sus contemporáneos boxeadores mexicanos, que en ocasiones procedían de entornos extremadamente pobres y tuvieron que luchar para encontrar una salida a sus difíciles circunstancias. Su familia tenía grandes aspiraciones de que siguiera un camino profesional más tradicional, que no tuviera que ver con el mundo del boxeo. Al fin y al cabo, su padre era un rico hombre de negocios y su familia tenía grandes expectativas puestas en él. Sus padres preveían un futuro para Marco en la abogacía, y anticipaban que algún día se haría cargo del bufete familiar. Sin embargo, Marco se sintió atraído por el deporte del boxeo desde muy joven. A pesar de que tenían otras aspiraciones, fue observando a grandes guerreros mexicanos como Julio César Chávez, Salvador Sánchez y Rubén Olivares como adquirió admiración por su valentía y determinación. A pesar de que eso le obligaría a ir en contra de los deseos de su familia, estaba seguro de que el boxeo era su verdadera vocación. Su primera visita al club de boxeo tuvo lugar cuando solo tenía 7 años, y pronto se acostumbró a él y lo consideró su segundo hogar. Sin embargo, no abandonó sus estudios. La mayor parte de su tiempo lo pasaba en las aulas, donde estudiaba derecho, mientras que la mayor parte de las tardes las dedicaba a entrenar y combatir. De hecho, era un equilibrio peculiar, pero fue el que caracterizó sus primeros años de existencia. Barrera residía en 2 mundos fundamentalmente distintos, uno se caracterizaba por la inteligencia y el autocontrol, mientras que el otro se caracterizaba por la agresividad y la perseverancia. Barrera tomó la valiente decisión de pasarse al mundo profesional cuando solo tenía 15 años, a pesar de que aún estudiaba en el instituto. A diferencia de la mayoría de los boxeadores que se convierten en profesionales a una edad tan temprana, la decisión de Barrera estuvo motivada únicamente por su entusiasmo por este deporte. No tardó mucho en convertirse en una de las jóvenes promesas del boxeo mexicano por su capacidad técnica, su disciplina y su feroz estilo de combate. Barrera tenía un grado de madurez y compostura dentro del ring poco común para un boxeador de su edad. Esto fue evidente desde el principio de su carrera. Barrera hizo uso de su perspicacia defensiva contra la mayoría de los boxeadores mexicanos, que se basaban únicamente en una agresividad implacable. Era capaz de mantener el equilibrio mientras lanzaba sus acciones características, que eran realmente impresionantes. Todas y cada una de las acciones estaban bien planificadas, eran precisas y estaban cargadas de mucha fuerza. Barrera fue capaz de atraer la atención de los medios de comunicación en poco tiempo. Al principio de su carrera, era capaz de ganar fácilmente a sus oponentes. Como resultado de su estilo de lucha de presión persistente, fue capaz de ganar metódicamente a sus oponentes mediante duras acciones corporales y acciones cortantes. Lucha con su habilidad para cerrar el ring y acumular oponentes en la esquina en varias ocasiones, como resultado del marcado contraste entre su joven apariencia y su enfoque. Fuera del ring, daba la impresión de serlo por su aspecto pulcro, pero dentro del cuadrilátero no mostraba compasión alguna. Con un asombroso récord de 43-0 a los 22 años, Barrera se había consolidado como uno de los púgiles jóvenes más peligrosos de este deporte. Su récord era un testimonio de su capacidad para dominar el deporte. Su capacidad para manejar diversos enfoques quedó demostrada por el hecho de que salió victorioso frente a una serie de formidables competidores, incluidos antiguos campeones y veteranos. Era imposible negar su dominio, y muchos pensaban que estaba destinado a convertirse en uno de los próximos grandes campeones mexicanos. Sin embargo, la verdadera prueba es cuando se enfrenta a la adversidad, como ocurre con todos los grandes guerreros. Junior Jones era un veterano y duro púgil estadounidense famoso por su potencia y su estilo torpe. Barrera subió al ring con Jones en 1996. Jones era conocido por su potencia y su estilo torpe.
Se preveía que Barrera continuaría su reinado de dominio. Sin embargo, los acontecimientos posteriores alterarían el curso de su carrera de forma irreversible. Era la primera vez que Barrera sufría una derrota. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Jones lo venció y finalmente le impidió continuar. A pesar de que supuso un impacto para la confianza de Barrera, fue más que eso, fue una llamada de atención. Su impeccable record ya no existía, pero la derrota le sirvió de acicate para hacer ajustes, desarrollarse y volver con más fuerza que nunca. Aunque había sufrido un revés, Barrera se negó a permitir que le definiera. Habiendo demostrado el tipo de corazón y resistencia que se convertiría en su firma, buscó una revancha instantánea contra el oponente. Aunque realizó un esfuerzo heroico en la revancha, volvió a perder. Esta vez por una decisión muy ajustada. A pesar de que muchos boxeadores no pueden recuperarse de derrotas consecutivas, Barrera fue una excepción a esta regla. Utilizó estas derrotas como combustible, como lecciones y como peldaños en su camino para convertirse en una versión aún más notable de sí mismo. Barrera aún estaba en proceso de enfrentarse a sus retos y momentos más significativos, pero el público no tenía ni idea de que estaba a punto de afrontarlos. En 1996, Marco Antonio Barrera apareció en la edición inaugural de Boxing After Dark, que se emitía por HBO. Este fue el momento en que tuvo su primera gran oportunidad en los Estados Unidos. Kennedy M. McKinney, ex ganador del oro olímpico y formidable competidor, es su oponente. A pesar de que el combate pretendía poner de relieve la creciente estrella de Barrera, los acontecimientos que tuvieron lugar aquella noche fueron mucho más que un simple escaparate. Se convirtió en un conflicto a gran escala. Desde el momento en que sonó la campana, Barrera ejerció una presión implacable, propinando fuertes acciones. McKinney, que es un peligroso contragolpeador, contraatacó con el mismo nivel de energía, convirtiendo cada asalto en un enfrentamiento lleno de moratones. Aunque ambos púgiles tuvieron sus momentos de brillantez, la fuerza de voluntad y el ritmo implacable de Barrera acabaron siendo demasiado para McKinney. Tras lo que pareció una eternidad, Barrera decidió el combate de forma contundente en el 12º asalto. El árbitro se vio obligado a intervenir y poner fin al combate. La victoria marcó un momento clave en la carrera profesional de Barrera. Además de demostrar que es uno de los luchadores más divertidos de este deporte, también demostró que tiene el corazón de un guerrero. Fue capaz de hacer ambas cosas. Como resultado de su actuación de esa noche, su reputación se fortaleció, y se hizo evidente que Marco Antonio Barrera estaba aquí para quedarse. Cuando el nombre de Barrera se hizo conocido, ya se le consideraba uno de los boxeadores jóvenes con más talento de todo el mundo. Pero tan pronto como alcanzó la popularidad, se enfrentó a su primer fracaso. Esto sucedería con la misma rapidez. Durante el mes de noviembre del año 1996, Barrera entró en la arena para competir contra Junior Jones, un experimentado boxeador estadounidense famoso por sus potentes y suaves movimientos. El mundo del boxeo quedó sorprendido por los acontecimientos que se produjeron durante el combate, que se preveía como otra victoria aplastante de Barrera. Jones aprovechó su altura y alcance desde el principio del combate para mantener a raya a Barrera mediante rápidos movimientos y hábiles contragolpes a su oponente. Barrera, famoso por su presión, siguió yendo al frente, pero en el 5º asalto se produjo un problema. Barrera perdió ante Jones por un hermoso movimiento de derecha. La pelea de Barrera se detuvo oficialmente. Era la primera vez en la carrera de Marco Antonio Barrera que no tenía éxito. A pesar de que la derrota fue dolorosa, Barrera no se rindió. Su urgente deseo de revancha estaba motivado por su determinación de demostrar que el combate inicial fue un accidente. Cuando ambos se enfrentaron de nuevo en abril de 1997, Barrera luchó con un mayor grado de disciplina. Gracias a su implacable agresividad, se mantuvo cerca de Jones durante todo el combate. Sin embargo, en el 9º asalto, el árbitro retiró un punto a Barrera porque había realizado un movimiento bajo. Este fallo acabaría costándole una importante suma de dinero. Tras 12 agotadores asaltos, el combate se decidió por tarjetas y Jones salió victorioso por una decisión que suscitó cierta polémica. Barrera sufrió una nueva derrota como consecuencia de la derrota. Su aire de invencibilidad se había visto afectado tras sufrir 2 derrotas consecutivas, aunque algunos se preguntaban si se le había sobrevalorado o no, y algunos incluso se cuestionaban si podría recuperarse alguna vez. Barrera no estaba ni siquiera cerca de estar acabado. Para comenzar el largo camino hacia la expiación, volvió a la mesa de dibujo, hizo cambios significativos en su estilo y comenzó el proceso. Durante los años siguientes,
Barrera trabajó para reconstruir su carrera perfeccionando sus habilidades boxísticas y pasando de ser un púgil que luchaba únicamente bajo presión a un boxeador más técnico y completo. Gracias a una serie de victorias sobre competidores de primera fila, volvió gradualmente a la cima de la clasificación. Entonces, en 2001, se le presentó la oportunidad de su vida, un combate contra Naseem Hamed, que nunca había perdido una pelea. Hamed no era solo un boxeador, sino una de las figuras más destacadas del deporte del boxeo. El extravagante campeón británico poseía potencia en ambas manos, un estilo de combate poco convencional y una actitud que le hizo ser admirado y despreciado a lo largo de su carrera. Había ganado antes que el rival, y la mayoría de la gente pensaba que haría lo mismo con Barrera, pero Barrera tenía otras cosas en mente. Desde que sonó la campana, Barrera desplegó una actuación magistral en el boxeo. Utilizando sus acciones, su juego de pies y sus habilidades defensivas mejoradas, fue capaz de bloquear completamente los movimientos salvajes e impredecibles que Hamed llevaba a cabo. Ganó la batalla. A medida que avanzaban los asaltos, se hizo muy evidente que Hamed sufría de frustración. Era la primera vez que se enfrentaba a alguien que simplemente dominaba el combate. Durante el último asalto, Barrera demostró su dominio poniendo un signo de exclamación. Al sonar la última campana, no había ninguna duda sobre quién había salido victorioso. Barrera recibió una de las victorias más gratificantes de su carrera como resultado de la decisión de los jueces de darle la victoria por decisión unánime. El fallo de los jueces fue 116-111, 115-112. A los ojos de Barrera, era su oportunidad de resarcirse. Había demostrado que era más que cualquier otra cosa. Como guerrero, no solo era hábil, sino también inteligente y completo. No era solo una victoria. Era una forma de afirmación. Los mayores combates de la carrera de Marco Antonio Barrera aún estaban por llegar. A pesar de que había vuelto a la cima del mundo del boxeo, ciertas rivalidades en el boxeo se construyen sobre la base del marketing y el drama que se produce. Este último fue el caso cuando Marco Antonio Barrera se enfrentó a Arek Morales. Desde el momento en que estos dos tipos compartieron el cuadrilátero por primera vez, era obvio que tenían una competencia muy arraigada entre ellos. El método más fuerte concebible fue la forma en que sus técnicas de combate, egos y objetivos entraron en conflicto. Protagonizaron una de las trilogías más impresionantes de la historia del boxeo, que se desarrolló a lo largo de 4 años y 3 combates en total. Tanto Barrera, un boxeador golpeador profesional con una fuerte vena, como Morales, un valiente púgil con una determinación sin límites, van a competir entre sí. Fue una guerra de talento, orgullo y pura supervivencia cada vez que entraron en combate. En el primer combate entre Barrera y Morales, que tuvo lugar el 19 de febrero de 2000, se disputaron los cinturones de peso supergallo del CMB y la OMB. Desde el momento en que sonó la campana, se hizo evidente de inmediato que no se trataba de un combate típico. Ambos contendientes comenzaron sus combates con una actitud feroz, intercambiando movimientos en el centro del cuadrilátero. Barrera, conocido por su estilo de lucha de presión, se adelantó a Morales y lanzó el movimiento rápido, mientras se mantenía erguido y resuelto. Morales contraatacó con movimientos y acciones correctas que fueron implacables durante el combate. Ambos hombres estaban fatigados cuando llegaron los últimos asaltos, pero ninguno de los dos dejó de lanzar acciones. Barrera ganó a Morales con un movimiento de izquierda en el 12º y último asalto de la pelea. Sin embargo, el árbitro juzgó que había sido un resbalón, lo que desató la especulación y el debate. Mucha gente pensó que Barrera había hecho lo suficiente para ganar la pelea cuando se llegó a las tarjetas de puntuación, pero Morales se adjudicó la victoria en una controvertida decisión dividida. La decisión enfureció a Barrera, que pidió que se reprogramara el combate. Barrera y Morales volvieron a verse las caras el 22 de junio de 2002, esta vez en el peso pluma. Era la segunda vez que se enfrentaban. El segundo combate de Barrera estuvo marcado por una mayor paciencia e intelecto en comparación con el anterior. Se abstuvo de entrar en un conflicto a gran escala y en su lugar utilizó técnicas de movilidad y contragolpes para impedir la acción de Morales. Barrera fue el púgil más hábil y preciso. A pesar de que Morales mostró algunos destellos de brillantez, fue capaz de controlar el ritmo de la pelea, realizar movimientos más precisos y evitar los intercambios salvajes que se produjeron durante el primer combate. Barrera recibió el veredicto unánime de los jueces tras un total de 12 asaltos de intensa lucha. Era algo más que una simple victoria para Barrera en esta situación. Redimirlo era el objetivo.
pudo demostrar que seguía siendo uno de los mejores del mundo al vencer a su rival más formidable. Sin embargo, el conflicto aún no había terminado. El 27 de noviembre de 2004 concluyó la trilogía. Ambos eran ahora campeones experimentados, que habían pasado por muchas batallas y seguían siendo considerados unos de los mejores luchadores del mundo. Con la certeza de que esta batalla pondría fin a la disputa, subieron al ring por segunda vez. El combate siguió un patrón comparable al de los dos anteriores. Una serie de enfrentamientos violentos, una presión implacable, sin que ninguno de los dos diera señales de retroceder. Por otra parte, Barrera llevaba la iniciativa, peleó de forma más inteligente, aguda y con mayor control, utilizando su experiencia para ganar a Morales, pero participando en intercambios desagradables cuando era esencial hacerlo. Al final del día, Barrera salió victorioso por decisión mayoritaria, asegurando el triunfo definitivo en su ilustre trilogía. A pesar de que seguía enfadado, Morales se negó a estrechar la mano de Barrera tras el combate. Era inevitable que la historia recordara la verdad, pero el rencor nunca desapareció. Barrera había salido victorioso del conflicto. Barrera mantuvo su carrera al más alto nivel después de obtener la victoria sobre Morales en el año 2004. Al subir de peso, fue capaz de ganar el campeonato mundial en la división de peso ligero en 2006 al imponerse a Rocky Juárez. Sin embargo, empezaba a sentir los efectos de los combates sobre él. Varios años de cruentas batallas acabaron pasándole factura. Sus reflejos eran cada vez más lentos, su durabilidad disminuía y la fuerza que poseía anteriormente ya no era la misma. Después de eso, hubo más batallas entre Pacquiao. Barrera ganó un combate contra Pacquiao en 2003, que estaba destinado a ser otra victoria importante para la superestrella mexicana. Pacquiao era entonces joven y ambicioso. La energía de Pacquiao, su deslumbrante velocidad y sus implacables combinaciones permitieron a Pacquiao dominar por completo el enfrentamiento. Un revés inesperado fue el resultado de que la esquina de Barrera se rindiera ante él en el 11º asalto, lo que puso fin al combate. La revancha entre Barrera y Pacquiao tuvo lugar en 2007, 4 años después del combate inicial. Aunque esta vez tuvo una actuación más sólida, el resultado fue el mismo, perdió por decisión unánime. Por ello, Barrera ya no era el mismo boxeador de antes. Las batallas que había librado contra Morales, Ahmed, MC Kiney y Pacquiao lo habían dejado exhausto. Barrera se retiró formalmente del boxeo en 2011, después de más de 22 años de competir en el ring. Su salida del deporte fue como campeón mundial en 3 divisiones diferentes, miembro del Salón de la Fama y uno de los peleadores mexicanos más exitosos de todos los tiempos. Por otro lado, sus dificultades apenas comenzaban fuera del cuadrilátero. Al momento de su retiro en 2011, Marco Antonio Barrera ya había hecho más de lo que la mayoría de los boxeadores podrían aspirar a lograr en sus carreras. Había peleado en algunos de los conflictos más memorables en la historia del boxeo, y había establecido su nombre como uno de los grandes de México de todos los tiempos gracias a sus logros como campeón mundial en 3 divisiones de peso diferentes. A Barrera, en cambio, le resultó mucho más sencillo abandonar el boxeo de lo que era en aquel momento. Barrera intentó regresar a la división de peso ligero en 2009, 2 años antes de retirarse oficialmente del deporte. Se enfrentó a Amir Khan, una estrella emergente del Reino Unido. El combate se consideró un desajuste significativo. Barrera fue un púgil temible en el pasado, pero ahora era un veterano que intentaba recuperar su antigua gloria. La velocidad y juventud de Khan fueron simplemente demasiado para él desde el momento en que sonó la campana inicial. Debido a un grave corte que se produjo en el 5º asalto, Barrera fue finalmente detenido. Dificultades financieras. Barrera continuó compitiendo en combates, aunque en combates de demostración, incluso después de retirarse oficialmente del deporte en 2011. Estos combates no eran tan mortíferos como las contiendas profesionales. Sin embargo, presentaban un riesgo sustancial para su salud a largo plazo. Un gran número de aficionados y expertos en boxeo comenzaron a preocuparse de que Barrera no compitiera por entusiasmo, sino más bien por la necesidad de alcanzar el éxito financiero. A pesar de haber ganado millones de dólares a lo largo de su carrera, necesitaba ayuda económica debido a años de malas decisiones financieras, malas inversiones y falta de fuentes de ingresos posteriores al boxeo. A pesar de que hacía tiempo que había pasado su mejor momento, era descorazonador verle seguir compitiendo en el ring. Había sido un guerrero que había creado leyendas. Al igual que muchos otros boxeadores, Barrera nunca tuvo la intención de seguir una carrera fuera del deporte.
Barrera no fue capaz de establecer un imperio financiero significativo, en contraste con otras superestrellas como Floyd Mayweather y Oscar de la Hoya, que fueron capaces de construir empresas lucrativas después de retirarse. A pesar de que ganó millones de dólares a lo largo de su carrera, una parte significativa se perdió como resultado de malas inversiones financieras, una gestión ineficaz del dinero y la dependencia de las personas equivocadas. Aunque algunos de sus competidores consiguieron acuerdos de patrocinio de alto nivel, Barrera nunca pudo alcanzar el mismo grado de éxito. Por desgracia, su agresivo estilo de lucha no se tradujo en un potencial económico significativo fuera del ring, a pesar de que le granjeó seguidores. La situación en la que se encuentra Barrera ahora, que tiene 50 años, es complicada, con el único propósito de mantener su estabilidad financiera. Depende de trabajar en tareas promocionales menores, compromisos como comentarista y apariciones públicas. Sus ingresos actuales por trabajar en el boxeo, ofrecer análisis y hacer apariciones como invitado no se acercan ni de lejos a las riquezas que tenía antes como campeón del mundo. Sin embargo, sigue ganando dinero con estas actividades. La cruda realidad es que Barrera, uno de los púgiles más legendarios de la historia del boxeo, no disponía de los recursos financieros necesarios para retirarse cómodamente. No se puede negar el efecto que causaron las peleas de Barrera en el ring, pero ahora, muchos años después, es imposible negarlo. Participar en combates contra personas como Eric Morales, Naseem Hamed, Kennedy McKinney y Manny Pacquiao tuvo un coste, a lo largo de su carrera, que abarcó más de 75 combates. Barrera fue sometido a cientos de asaltos de castigo y realizó miles de acciones. En este momento, cuando tengo 51 años, las consecuencias de esas peleas se están haciendo patentes rápidamente. Hay problemas de memoria. Barrera ha afirmado que le cuesta recordar detalles concretos de sus combates anteriores y que su voz se entrecorta con frecuencia. Otrora orador brillante e incisivo. La lucha contra el tiempo, la lucha contra el impacto causado por un deporte que nunca devuelve lo que toma, y la lucha contra el efecto causado por el deporte. La historia de Marco Antonio Barrera no es solo un cuento con moraleja, también será para siempre una leyenda para sus devotos seguidores. Ni siquiera los púgiles más hábiles son inmunes a la derrota cuando no están dentro del cuadrilátero. Vida privada. Desde el principio de su carrera profesional, Marco Antonio Barrera ha estado casado con Sandra Barrera. La pareja lleva junta 20 años, a pesar de que su relación no siempre fue fácil, sobre todo en los momentos en que Marco estaba ocupado con importantes contiendas en Estados Unidos y Europa. Sandra fue un sistema de apoyo fiable que le ayudó a superar la intensa tensión que impone la industria del boxeo. No solo se ocupaba de la familia cuando Marco estaba fuera de casa, sino que también estaba entre bastidores y le ayudaba a tomar decisiones importantes sobre su profesión, como la selección de combates y los contratos de promoción. Él y Sandra son padres de 5 hijos. Cada vez que Marco sube al ring, siempre imagina en su mente los rostros de sus hijos como fuente de poder espiritual. Marco es extremadamente reservado sobre su vida personal, y solo a veces muestra imágenes de su familia al público. Sin embargo, en algunas ocasiones excepcionales, ha revelado que lo hace. Es algo que Barrera ha destacado en varias ocasiones. Sus hijos fueron los que le transformaron de un boxeador feroz a un tipo que valora mucho la ternura, la paciencia y el sacrificio. La educación de los hijos de Barrera es otro asunto que se toma muy en serio. Les dice que deben dar prioridad a sus estudios antes de pensar en dedicarse a cualquier tipo de deporte. Barrera sigue manteniendo un contacto muy estrecho con su familia de origen en Ciudad de México, en particular con su madre y sus hermanos. Esto se suma al vínculo que mantiene con su propia familia, en las grandes ocasiones, como el Día de la Madre o las fiestas tradicionales. Siempre hace un esfuerzo por volver con su gran familia para preservar el modelo familiar tradicional mexicano. Esta rutina pone un fuerte énfasis en las virtudes de la lealtad, la solidaridad y el amor, el reconocimiento y la amabilidad. Marco Antonio Barrera se ha consolidado como uno de los púgiles más consumados en los anales de la historia del boxeo mexicano al acumular una increíble colección de galardones y trofeos a lo largo de una carrera de más de 20 años. En las categorías de peso supergallo, pluma y superpluma, ha ganado el campeonato del mundo en esas 3 categorías de peso. Cuando Barrera venció a Daniel Jiménez en 1995, se convirtió en el primer boxeador en ganar el campeonato de la OMB del peso supergallo. Esta victoria marcó el inicio de un largo reinado en la categoría. En el año 2000, Barrera causó un gran impacto al lograr la victoria contra el entonces invicto y mundialmente famoso príncipe Naseem Hamed.
Esta victoria no fue el final de su impresionante carrera. Barrera se convirtió en una leyenda mundial como resultado de esta victoria, que le valió el título de campeón del peso pluma de la IBO dentro de la organización. Gracias a su combate con Hamd, también recibió una serie de valiosos galardones, entre ellos el título de Batalla del Año en 2001, que le fue concedido por publicaciones de boxeo de renombre como The Ring y la Asociación de Escritores de Boxeo de América, BWA. Barrera también ganó el campeonato del CMB del peso pluma tras imponerse a Eric Morales en la revancha de 2002. Este combate está considerado como uno de los enfrentamientos más emblemáticos de la historia del boxeo. La victoria de Barrera le valió el cinturón. Barrera y Morales participaron en 3 combates juntos, que no solo le valieron importantes títulos, sino que también le granjearon la máxima admiración de los aficionados y los profesionales del sector, lo que le valió 2 nominaciones a Pelea del Año. El año 2017 vio el reconocimiento formal de los logros de Barrera, ya que fue admitido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo, que se considera la distinción más prestigiosa para cualquier boxeador. Este honor es un merecido reconocimiento a su brillante carrera, no solo por los campeonatos obtenidos, sino también por su valentía, deportividad y lealtad a sus seguidores. Su carrera ha estado repleta de logros. Además de los títulos formales que ha ganado, Marco Antonio Barrera también ha recibido varios honores en México por su carrera. Uno de estos premios es el Premio Nacional del Deporte, que es el máximo galardón deportivo de México. Este premio se concede a los atletas que han hecho contribuciones significativas al deporte del país. Además, a menudo se le reconoce su ilustre carrera y su espíritu inquebrantable, participando en actividades comunitarias y ganando competiciones deportivas internacionales. A Marco Antonio Barrera se le recuerda constantemente con cariño, no solo por el número de campeonatos que ha ganado, sino también por el método que utilizó para conseguirlos, con habilidad, un corazón intrépido y una tenacidad que nunca se rinde. Además de su famosa carrera como boxeador, Marco Antonio Barrera también es conocido por su compromiso con la beneficencia, especialmente en la comunidad mexicana. Durante muchos años, Barrera ha participado silenciosamente en muchos programas destinados a ayudar a familias y niños de bajos ingresos que atraviesan situaciones difíciles. Siempre ha creído que los logros solo pueden tener sentido si se comparten con otros menos afortunados. La participación de Barrera en el programa de ayuda a los niños de la calle es una de sus iniciativas benéficas más notables. En este programa, no solo hace aportaciones económicas, sino que también visita directamente las guarderías, donde anima a los niños hablándoles del poder de la vida y de sus ambiciones. Además, ha organizado combates de boxeo benéficos, cuyos beneficios se destinan a la compra de material escolar y deportivo para escuelas económicamente desfavorecidas. Además, Barrera ha colaborado con organizaciones como la Fundación Reintelmex Telcel, una organización benéfica muy conocida en México que proporciona ayuda a jóvenes boxeadores y a sus familias. De este modo, contribuye al desarrollo de programas de entrenamiento gratuitos que ofrecen a los jóvenes talentos la oportunidad de crecer en un ambiente seguro y profesional. Esto no solo sirve para cultivar futuros campeones, sino que también da mucha esperanza a un gran número de jóvenes de esos lugares. Barrera ha sido una inspiración no solo en el ring, sino también fuera de él, a través de los pequeños actos de bondad que ha realizado. Su compasión y persistente devoción a la comunidad han sido las fuerzas motrices de su éxito. ¿Qué es lo que más le gusta de Marco Antonio Barrera? Comparta su opinión con nosotros en la sección de comentarios. Agradecemos tus opiniones. Gracias por estar con nosotros. Para los últimos y más interesantes vídeos de famosos, síguenos. Y no olvides darle like y compartir este video si te gustó.